Muy buenos días, el tema de hoy es disimular. Vamos al libro de 1 Samuel capítulo 10, vamos a leer del 17 al 24. 1 Samuel capítulo 10, 17 al 24. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. ¿Cómo encontramos el tema disimular? Mire que Saúl, ya el Señor le había hablado a través del profeta Samuel, ya lo había llamado, ya el Señor lo había llamado para ungirlo como rey sobre Israel, ya lo había mandado llamar a través de Samuel cuando se le perdieron las asnas a su padre, en el cual estaba buscándolo, pero se le apareció en el camino Saúl. Se le apareció en el camino Samuel a Saúl, pero como el Señor lo usó para hablarle a Saúl a través de Samuel, para que ya era el nuevo rey sobre Israel, pero como en la timidez que tenía Saúl se escondió. Pero ¿quién se puede esconder de Dios? ¿Quién se le podrá esconder a Dios? Cuando el Señor llama, ninguno se le podrá esconder. Ya el Señor había escogido a Saúl, ya lo había escogido a él para que fuera rey sobre Israel, pero aún ni Saúl lo sabía cuando el Señor ya lo había escogido. Por eso cuando Samuel empezó a convocar al pueblo para decir quién iba a ser nuevo rey, pero también porque el pueblo era un pueblo rebelde que no quería que Dios les hablara más, sino querían tener un rey sobre ellos, alguien que los gobernara y los dirigiera. Pero por eso Samuel dice: ustedes habían renegado contra Dios, por eso el Señor no le plació colocar un rey, sino porque ustedes lo eligieron, lo pidieron, el Señor les va a poner rey. Y fue cuando el Señor se buscó a Saúl. Pero como encontramos aquí que Saúl, escondiéndose, no lo hallaban, creyendo que escondiéndose no lo iban a encontrar. Por eso dice el verso 22, preguntaron pues otra vez a Jehová. Mire que le preguntaron fue a Dios, no a las personas del entorno, no a alguien conocido. Le preguntaron fue a Dios, o sea, fueron a la oración. Preguntaron pues otra vez a Jehová y si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. O sea, dio indicaciones dónde está. Por eso es tan importante cuando usted y yo necesitamos algo del Señor, recurramos a la fuente directa, la oración, y el Espíritu Santo, como dice la palabra, nos guiará y nos llevará a toda verdad. Eso fue lo que pasó. Samuel, eso fue lo que hizo, preguntarle al Señor. Él no le preguntó a los del entorno, le preguntó a la familia de Saúl, le preguntó fue al Señor. Dice: entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo, era el más alto que había. Por eso él se escondió, porque prácticamente era un hombre que sabía que todo el mundo lo vería. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, y no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. Prácticamente estaba por encima de todos en la estatura, y dice la palabra que era el hombre más hermoso que existía en ese tiempo dentro del pueblo. Pero ¿qué es lo que nos habla aquí la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Por qué disimular? Mire que Saúl disimuló escondiéndose para que pronto no lo encontraran, le escogieran a otro, y pronto no se creía apto porque era un hombre tímido, que pronto el Señor lo fue formando en el trayecto para ser rey de Israel, pero el Señor lo llevó. Pero ¿qué es lo que nos pide el Señor? ¿Cuántas veces usted se esconde o disimula porque alguno de usted tiene un llamado? Usted tiene un llamado para pastor, usted Dios lo está llamando profeta, usted Dios lo está llamando como ganador de almas, usted Dios lo está llamando como un intercesor, usted Dios lo está llamando para usarlo con prodigios y milagros, usted Dios lo viene buscando hace mucho tiempo y como que disimula, como que se esconde, como que no quiere que le digan nada, como que ya Dios ha usado a otras personas para decirle, pero usted se hace el loco, como dicen algunos, ¿cierto? Pero es disimular. ¿Y disimula para qué? Para que ya no le digan nada. Entonces como que cambia el tema, cambia la
conversación, o sale y se va o se esconde para que no lo vean, porque la persona con la cual Dios usó para decirle el llamado que usted tiene, de usted se le esconde a esa persona pensando que se le puede esconder a Dios. ¿Cuántas personas lo hacen? Pero ¿qué es lo que yo le quiero dar a entender? Usted y yo ya no podemos disimular que nos podemos esconder delante de Dios. Delante de los hombres podemos disimular, podemos escondernos delante de los hombres, pero delante de Dios no, porque Él nos llama, así como lo hizo con Saúl. Debemos pedirle a Dios que una intervención en la cual Él nos guíe y nos oriente para saber y cómo podemos salir de ese, porque eso es un temor que hay, ese temor, de pronto yo no soy apto, yo no sé Dios que vio en mí, ¿por qué me dicen eso? Si yo no creo que Dios me va a usar así, yo no creo que Dios me va a sacar de esta circunstancia, esta situación, yo creo que yo estoy bien así. Encontramos en la palabra cuando el Señor buscó a Gedeón, Gedeón le puso miles de excusas a Dios para no aceptar el llamado. Gedeón dice que era el más pobre de la familia de Manasés, que ¿quién era él? Dice que prácticamente era un menesteroso que no se creía apto delante de Dios. ¿Y cuántas veces usted y yo renegamos contra Dios y no nos creemos aptos? ¿Cuántas veces Moisés no quiso aceptar el llamado de Dios? Pero ¿quién soy yo? Le decía el Señor, le decía Moisés al Señor, ¿quién soy yo para ir a hablarle a Faraón que deje salir al pueblo hebreo de Egipto para ir al desierto, adorar a Dios 3 días en el desierto? Tampoco se creía apto. Muchas veces nosotros disimulamos escondiéndonos cuando el Señor ya usa a otras personas. Necesitamos es oír la voz de Dios, pero cuando el Señor usa a otras personas, el Señor usó a Samuel, le profetizó Samuel a Saúl, que sería rey sobre Israel, que el Señor ya lo había visto a él, a Saúl, y por eso envió al profeta. ¿Cuántas personas Dios envió a su vida con el propósito que Dios tiene para usted? Y usted aplace y aplace y aplace, porque no, yo no creo que sea apto, no creo que el Señor me vea a mí, pero yo quién soy para ir a orar, para ir a llevarle un mensaje a otra persona, para ir a ser libre a otra persona, para orar por sanidad por alguien, y como que siempre le sacamos excusas al Señor y como que disimulamos ante las otras personas que el Señor les revela, les muestra que usted tiene un llamado, pero como que a veces lo disimulamos como lo hizo Saúl. Y es que aquí el Señor quiere llevarnos a usted de mí, es poder entrar en la oración, pero llevámoslo a la oración, que es lo que el Señor nos ha venido hablando y nos ha venido diciendo. Ya que muchas veces esos miedos, esos fracasos que hemos vivido en la vida, creemos que lo viviremos en el Señor, y es totalmente lo opuesto. Y es que no hay tal cosa para un cristiano como tratar de dejar de conocer lo que ya es conocido, el llamado, el propósito. ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado en sueños? Tuve un sueño, imagine que yo iba a orar por otras personas, ese fue el sueño. Yo tuve un sueño que estaba leyendo la palabra, imagine que tuve un sueño que le estaba predicando a otros. ¿Qué será? No sé, ese sueño que estaba predicando. Imagina que tuve un sueño leyendo la Biblia y como que Dios habla y muchas personas se disimulan y como que eso no es para mí. Otros ni siquiera cuentan el sueño para que no le digan nada, porque ya Dios ha usado a otras personas para decirle, y como que tenemos la excusa perfecta, ¿cierto? Y que eso no es para mí. Yo creo que es para de allá, así como lo hablaba en un devocional que Dios le habló al profeta Isaías, que Isaías decía, heme aquí, envíame a mí. Algunos dicen, heme aquí, envía al de allá. Yo no estoy apto. Era más o menos lo que decía Moisés, heme aquí, pero envía a Aarón, envía a otra persona para que vaya, yo no soy apto. Y es que aquí el Señor quiere darnos a conocer, a entender cuáles son los planes para con usted y para conmigo, que son mejores que nuestros planes. Pero también el Señor quiere darnos a conocer, a entender sus planes, pero siempre cuando usted y yo nos dispongamos, ya que tenemos es que levantarnos, olvidarnos de lo que no está y lo que no fue, de lo que pudimos hacer, pero lo que no pudimos hacer, tal que no, muchas veces no creemos. Dios nos llamó y debemos creerle a Dios. Atrevémonos a caminar y a ponernos de acuerdo con Dios en el llamado y dejar de estarnos escondiendo. Por eso la reacción de todo el mundo no va a ser positiva. Lo primero que deben hacer es como que usted ¿qué va a orar? Usted, mire, un borracho, un vago, un perezoso, un vicioso, un pernicioso. Ajá, es que usted va a orar. Lo mismo sucedió en el tiempo de Saúl. Por eso lo encontramos ahí en el siguiente versículo del 25 al 27. Dice Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, no le trajeron ningún presente, mas él disimuló. Mire que esa era la humildad que tenía Saúl. Ni aún así se enfrentó con ellos. ¿Por qué? Porque ya había
habían anunciado que él era rey sobre Israel. Ya Dios había usado a Samuel para declararlo, proclamarlo como rey. Pero algunos traían presentes, pero como una honra, como honrarlo a él, a Saúl, y otros no, otros perversos, dice la palabra. Por eso entre usted y yo habrán personas que no les agrada, pero ¿quién es este? Pero ¿cómo es que Dios lo va a usar? No todo el mundo va a creer lo que hay en cada uno de nosotros, lo que Dios ha puesto en nosotros, porque Dios ya lo ha puesto en el corazón. No todo el mundo va a ver lo que hay en cada uno de nosotros, ya que hay personas que siempre van a cuestionar que lo que usted y yo somos, que éramos, cómo andábamos en el mundo, qué hacíamos, pero no hay problemas, ya que dejamos todo delante de Dios y Él empieza a renovar y a restaurar los corazones, primeramente el nuestro, para creerle primeramente a Dios, y segundo, el Señor traerá personas fieles a nuestro entorno para ese propósito de ese llamado. Por eso disimular se llama el tema de hoy, y usted y ya no podemos seguir disimulando delante de Dios, debemos, por el contrario, ya está firme esa convicción que tuvo Saúl cuando ya lo proclamó a viva voz. El Samuel ya tomó la decisión, y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo, determinarnos en Cristo Jesús.